hermosas playas, hermosas mujeres, hermosos paisajes y es conocido como la tierra de los pentacampeones del mundo. Brasil es el país más grande de Sudamérica. Cuenta con una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y más de 200 millones de habitantes. Uno de los datos más curiosos de Brasil lo encontramos en su bandera, que responde a una evolución de las banderas anteriores. De hecho, la bandera actual de Brasil se corresponde con el decreto de 1992, que es la que incluye un total de 27 estrellas. El disco azul en el que se encuentran las estrellas representa el cielo que se podía observar desde Río de Janeiro la noche del 15 de noviembre de 1889. Esta fecha fue la proclamación de la República del Brasil. Por otro lado, los colores verde y amarillo son una evolución de la antigua bandera del periodo imperial, cuyos colores más destacados eran estos mismos. Otro dato muy curioso de este país lo encontramos en la historia de su capital. Verán, la actual capital de Brasil es la ciudad interior de Brasilia, que se encuentra, valga la redundancia, en el interior del territorio brasileño y alejada de las costas atlánticas. Sin embargo, esta capital es excepcionalmente nueva. Su fundación data de mediados del siglo XX, en concreto el año 1960, por lo que estamos hablando de una ciudad que ni siquiera tiene 100 años. Esto se debe a que desde los primeros tiempos de la independencia del Brasil, siempre se había planteado la necesidad de trasladar la capital al interior del país con el objetivo de ayudar a las tribus indígenas y de que el gobierno federal tuviera una mayor presencia en el lugar. De este modo, en el año 1960 se aprueba la constitución de una nueva ciudad que fuera el símbolo de todo el país, y se escogen a Lúcio Costa y Oscar Niemeyer como sendos urbanistas y arquitectos para iniciar el proyecto que daría la vida a la actual capital del Brasil. De todas las fiestas que tiene Brasil, sin duda, el carnaval es la más importante e internacionalmente conocida. El origen de esta fiesta lo encontramos en los tiempos de la Roma clásica, cuando se celebraba aproximadamente unos 50 días antes de la Pascua. Durante ciertos días en este periodo no se podía comer carne de ningún tipo, lo que dio origen al nombre del festival como carnaval, cuyo significado literal es levantar la carne. No obstante, aunque este sentido religioso sigue vigente por su vínculo previo con la Semana Santa, el Carnaval de Brasil se ha convertido en un espectáculo de luz, color, mujeres hermosas y vestuarios impecables. La parte más impresionante del carnaval lo encontramos en el Sambódromo de Río, donde tiene lugar el desfile que cuenta con las escuelas de samba más importantes de todas. Sin embargo, estos fascinantes desfiles también se pueden encontrar en las calles de la mayoría de las ciudades de Brasil, donde reciben el nombre de blocos. El carnaval es el mejor momento del año para demostrar los dotes que tienen para la samba, que sin lugar a dudas es el baile más famoso del país. Eso sí, la samba no es lo único que se baila. Uno de los datos curiosos de Brasil es que se trata de uno de los países donde más personas practican algún tipo de danza. De hecho, los bailes exóticos de Brasil van mucho más allá de la samba. Cabe destacar el axé, que se inició como un saludo religioso y cuyo significado es energía positiva. También encontramos la capoeira, que además de ser un baile, también se usa como arte marcial. Pero la lista de bailes exóticos de Brasil es casi interminable. Otros bailes que merecen ser mencionados son el pagode, el baião, la bossa nova, el sertanejo o la lambada, entre otros muchos.
El lema nacional de Brasil es Orden y Progreso, que se traduce literalmente como Orden y Progreso, haciendo una clara analogía a la filosofía positivista de Auguste Comte. En Brasil se habla o se expresan con signos hasta 210 lenguas distintas. 180 de ellas son autóctonas, aunque el idioma oficial y el que habla la mayoría de los brasileños es el portugués. El portugués es la lengua que vincula a todos los brasileños independientemente del lugar en el que vivan. Por ello, es uno de los elementos más importantes de su cultura y tradición. Brasil es el país del mundo que más veces ha ganado el Mundial de Fútbol. Ya lo dije al principio. Esto se debe a que se trata de un país que, junto con el baile, vive de forma apasionada el fútbol, que es su deporte nacional por antonomasia. En 2016, Brasil se convirtió en el primer país sudamericano en celebrar en su región unos Juegos Olímpicos. Ahora díganme, ¿qué país le seguirá? Se calcula que aproximadamente un poco más de 1,5 millones de brasileños son descendientes de inmigrantes japoneses. Se trata del país con más población japonesa del mundo después del propio Japón. Esto explica por qué hay tantos árboles de cerezo en Sao Paulo y en algunos parques públicos, ya que los antepasados de estos habitantes de Brasil los trajeron con ellos. ¿Sabías que Brasil ocupa el 47,3% de Sudamérica? Casi la mitad. Esto hace que tenga frontera con todos los países de esta región, exceptuando Chile y Ecuador. Otro dato interesante y curioso de Brasil es que Río de Janeiro fue una vez la capital de Portugal, convirtiéndose en la única capital de Europa situada fuera de este continente. Un dato muy interesante y muy curioso. En el siglo XVI, los marineros conocían Brasil con el nombre de Tierra de Papaga, que significa Tierra de Loros. La mayor población católica del mundo reside en el Brasil y supone el 64% de la población total del país. Brasil es uno de los 17 países megadiversos. De hecho, tiene la mayor diversidad de animales mamíferos del mundo. En Brasil hay un municipio que se llama Não Me Toque, que significa no me toques. Muy original. El punto de mayor altitud de Brasil es el Pico da Neblina, localizado en el norte del estado de Amazonas. Tiene unos 2.995 metros de altitud, medición realizada por satélite GPS por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en el 2004. Este pico da nombre al Parque Nacional Pico da Neblina, donde está situado. Se halla a tan solo 700 metros de distancia de su montaña gemela, el Pico Phelps, también llamado 31 de marzo, que marca la frontera entre Brasil y Venezuela. Brasil es el sexto país más poblado del mundo. Ocupa el puesto número 5 en tamaño en el mundo y es el país número 16 con más costa en el planeta. Son 7.491 kilómetros de costa.
La selva amazónica es la más grande del mundo y contiene una quinta parte de toda el agua potable. También produce un tercio del oxígeno total de la Tierra. La principal estrella de Hollywood brasileña fue Carmen Miranda. Fue la primera sudamericana en conseguir una estrella en el Paseo de la Fama. Por último, Brasil tiene más de 4.000 aeropuertos y solo es superado en este sentido por Estados Unidos.